Fíjate ahí si podés compartir. Sí, puedo. Y a ver si la encuentro. Acá está. Bueno, se ve, ¿no? Se ve perfecto. Bueno, para poner en contexto, ¿no? Excepto que haya algún residente primero, segundo, todos los que estamos acá vivimos la pandemia y recordamos lo que fue la pandemia. En términos de experiencia fue verdaderamente muy intensa, ¿no? Entonces, seguramente todos recordamos que el nivel de trabajo que tuvimos fue impensado para todos los que trabajamos en las áreas críticas. Eh, Fue un sacrificio enorme desde el punto de vista laboral, familiar, el Pero tiempo entras en el que Netflix, el dedicarle. Sony. Bueno, en fin, ¿no? Fue complejo. A ver lo que pasa. Ahí está. Entonces, en ese contexto, seguramente se acuerdan que la comunicación hacia la familia tuvo que ser vía telefónica, ¿no? No dábamos los informes personalmente como estamos acostumbrados. Y entonces, durante ese periodo de tiempo nos acostumbramos a dar el informe de vía telefónica, en algunos puntos era más sencillo, ¿no? No teníamos que restringirnos tantos horarios y no dar la cara, hasta algún punto nos daba algún alivio, ¿no? Pero el trabajo que hacíamos era esto, ¿no? Esas fotos típicas de nosotros con las cabezas todas marcadas por las máscaras y las horas de trabajo. Y por ahí está bueno, ¿no? Mostrar esa médica tan chiquitita al lado de un paciente tan grandote, tan pesado. Bueno, eso era la sensación que teníamos todos. Sin embargo, la calidad percibida de nuestro trabajo muchas veces terminaba acá, ¿no? En que a pesar de todo el esfuerzo, la comunidad o la gente a la cual nosotros estábamos tratando de ayudar no percibía que estuviéramos trabajando con ellos y para ellos, y muchas veces teníamos situaciones así. Y claramente eso tiene que ver con la comunicación, ¿no? O en gran medida debe tener que ver con la comunicación, porque uno está haciendo un enorme esfuerzo y eso no se ve, no se percibe. Y en este punto es donde uno tiene que reflexionar que todos nosotros hemos sido formados, y medicina es una carrera claramente muy exigente, y, y la comunicación con la sociedad, con las familias, con la gente que nosotros interactuamos en el trabajo diario, no está incluido en general dentro de ese vademecum con el cual nos nutrimos mientras aprendemos y lo vamos aprendiendo medio como los ponchazos, haciendo mientras pasan las cosas. Por eso probablemente a veces nos va tan mal con la comunicación. En particular, la donación, y yo voy a hablar de comunicación de malas noticias, pero siempre es un enfoque de la donación, que es donde más me toca a mí trabajar. La comunicación de malas noticias está metido siempre en nuestro trabajo, ¿no? Y a pesar de que está metido siempre, tiene mucho que ver con cómo nos van a ver, cómo van a sentir que son los resultados, se enseña muy poquitito. Entonces, bueno, a veces los resultados son buenos. En términos de donación, ustedes saben que el gran problema que tenemos, este es un hospital que trasplanta mucho, y seguramente perciben que el tiempo en lista de espera de los pacientes inscritos en lista de espera es muy largo, mucho más de lo que debiera ser, que de hecho hay muerte en lista de espera, incluso en la lista de espera renal, ¿no? Que son pacientes que en general no queman. Eh, y eso tiene que ver fundamentalmente con la insuficiente generación de donantes. Hoy por hoy el cuello de botella no es la cantidad de equipos o la capacidad de trasplantar o la cantidad de cirujanos, sino que no hay suficientes donantes. Y que no haya suficientes donantes debe tener que ver seguramente con el proceso de donación. Algunas cuestiones que estamos haciendo no del todo bien, mal, en el proceso de donación de generar donantes, que provoca que no haya suficientes donantes y que por lo tanto los tiempos de lista de espera sean lo largos que son. Ese proceso de donación en Argentina se mide mucho, es uno de o los aspectos de la salud que están mejor medidos. Y entonces yo acá les muestro para que ustedes vean la cantidad de donantes por millón que tenemos nosotros, o que hubo en España en el 2023 y la cantidad de donantes por millón que hubo en Argentina en el 2023. 50 donantes por millón en España, 17 donantes por millón en Argentina. Y todos esos números que tienen ahí describen cómo fue la actividad de la procuración, la generación de donantes. Eh, y entonces uno debería buscar o debería pensar que no sabemos si 50 donantes por millón es lo mejor que se puede, pero hoy por hoy es como el gol estándar, es al que mejor le va,
hace eso. ¿Y nosotros por qué tenemos tantos menos? Alguno podría decir que tenemos muchas contraindicaciones, porque hay menos muertes, qué sé yo, hay un montón de explicaciones, pero básicamente deberían estar escritas ahí. Es decir, de los pacientes que tienen evolución a la muerte encefálica, o que yo evalúo con posible evolución a la muerte encefálica, ahí está escrito qué les pasó a todos esos pacientes. Entonces, a los 17 donantes por millón son de todos los potenciales donantes detectados los que efectivamente fueron a muerte encefálica y se transformaron en donantes reales. Si yo ese número le sumara todos los que no llegaron a muerte encefálica porque tuvieron parada cardíaca irreversible, ya sean muerte encefálica o previo a llegar, sumaríamos unos 4 donantes por millón. Y si yo a todos esos le sumara todos los que se opusieron a la donación en Argentina, ya sea por manifestación en vida, porque eran menores de edad y los padres no quisieron, o porque no se pudo comunicar adecuadamente la donación, sumaríamos esos, que son 2 donantes por millón más a la posible, con lo cual llegaríamos a algo más de 20 donantes por millón, 21, 22, y nos siguen faltando esos 27 donantes por millón para llegar al número que tiene España, que no son ni porque se opusieran, ni porque fueron a la parada cardíaca, ni por nada por lo menos de que nosotros podamos entender. Eh, ¿A alguno se le ocurre dónde están esos donantes que no aparecen en Argentina o cómo le podríamos que deben estar? En otro país existen y nosotros no los tenemos. No sé si alguno se anima a decir por qué o qué nombre le ponemos. Si no, lo digo yo. Va a ser aburrido si hablo solo. Bueno, nosotros le decimos a esto falla en la detección. ¿Sí? O sea, son potenciales donantes que deberían estar en el sistema de salud, transformados en donantes eventualmente, y sin embargo el sistema no los detecta. Ahora, ¿será falla en la detección? ¿Realmente está bien ese nombre? Hay un paciente un ejemplo, ¿no? Que entra con una hemorragia subaracnoidea de mal grado, un gran hematoma, con un aneurisma seguramente de la cerebral media o de la cerebral anterior, no sé, y que probablemente le vaya mal, es un paciente que es posible que evolucione a la muerte encefálica, pero que sus 3 posibilidades son ir al alta, que las cosas terminen bien, terminar en parada cardiocirculatoria por las complicaciones propias de la patología y de la internación, o ir a la parada circulatoria cerebral. Si va a la parada circulatoria cerebral, podría ser no apto para donante, no sé, por ejemplo, ser un paciente HIV, este, o podría ser apto, y si fuera apto, tendríamos que chequear su voluntad a la donación, y en el caso de que no haya posición, debería ir a la ablación si le toca evolucionar a la parada circulatoria cerebral. Pensemos en el escenario de Córdoba. Ese paciente, ¿en cuántos lugares podría estar internado? Esa hemorragia subaracnoidea de mal grado. Hay muchos lugares, hay mucha dispersión de lugares. Córdoba es una provincia grande con muchos centros asistenciales, pero seguramente la mayoría de ustedes deben pensar en, no sé, se me ocurre entre 5 y 10, ¿no? Lugares en donde es posible que ese paciente esté internado, y si le toca evolucionar a la muerte encefálica, ahí lo deberíamos ir a buscar. Entonces, decirle a la falla en la detección, y es medio raro, ¿no? Porque pensar que los terapistas que están atendiendo a ese paciente no son capaces de darse cuenta que ese paciente evolucionó a la muerte encefálica y que puede ser un donante, y es medio subestimar al médico que lo está atendiendo. Es poco probable que no se dé cuenta que un paciente con un cerebro agudo, que de golpe se puso midriático y que no responde las pupilas no responden a la luz, y que se puso poliúrico por diabetes insípida y que además está inestable, etcétera, etcétera, que no lo detecte como un posible donante. Así que es medio como que estamos haciéndonos los tontos, decimos que fallamos en la detección, pero la detección está hecha. Ese potencial donante, el sistema de salud lo sabe, el médico de guardia que está lo conoce, probablemente lo sepa, el coordinador de esa terapia lo sabe. Sin embargo, esos donantes no aparecen. Y este proceso tiene dos grandes ejes para cuando toca las evoluciones buenas, que son el alta, obviamente, la parada circulatoria cerebral, para que eso ocurra. Y son la calidad técnica de la terapia intensiva y la calidad en la comunicación. Primer punto que a veces llama un poco la atención. ¿Por qué uno diría que un paciente que evoluciona a la muerte encefálica habla bien de la terapia intensiva?
sea, uno espera de las altas, ¿no? Mientras más altas, mejor. Mejor trabajo hemos hecho con ese paciente. Sin embargo, eh, que el paciente evolucione a la parada circulatoria cerebral es un indicador de calidad de la terapia intensiva. No sé si a alguno se le ocurre pensar por qué. Si no, lo digo yo también. Así avanzamos rápido. Los pacientes que se mueren en las terapias intensivas se pueden morir como consecuencia de la hipertensión endocraneal, evolución normal de las formas graves de la enfermedad, o de complicaciones, en general infecciosas, trastorno del medio interno, de estrés, etcétera. Cosas que si son tratadas bien, es probable que el paciente no muera, y si son tratadas mal, es probable que muera de parada cardiorrespiratoria. Así que el paciente se vaya de alta o vaya a la parada circulatoria cerebral depende fundamentalmente de que la terapia intensiva trabaje bien. Si trabaja mal, va a la parada cardíaca. Pero después el resto, que termine en donación, depende fundamentalmente de la calidad de comunicación con la familia. Pacientes que van a muerte encefálica, sigue siendo el factor limitante la comunicación. De hecho, ocurre la terapéutica, todo el neurointensivismo ocurre. Cuando toca, ocurre la comunicación de muerte. No se puede obviar decirle a la familia que su ser querido falleció. Sin embargo, en muchas ocasiones, probablemente 2 de cada 3, no ocurre la comunicación de donación. A pesar de que sabemos que lo tenemos que hacerlo, que en teoría es sencilla y que además es obligatorio. En Argentina tenemos una ley que nos dice que estamos obligados a hacer la comunicación de donación o iniciar el proceso de donación por lo menos. Sin embargo, no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Bueno, básicamente porque se puede evitar hacerla y además porque el perjudicado no se entera. ¿Se puede evitar hacerla? Sí, se puede. ¿Se debe? No, pero se puede, se puede. Si yo con mi guardia un paciente que sospecho que tiene muerte encefálica y está inestable y no lo trato y lo dejo parar, ¿va a pasar algo? No. Lo que va a pasar es que me voy a ahorrar el complejo trabajo de hablar de donación con la familia. Entonces, básicamente lo que hacemos es no denunciamos los potenciales donantes. A veces los disfrazamos de contraindicaciones y otras veces dejamos que llegue a la parada cardíaca. Eso es lo que pasa en las terapias intensivas. Cuando uno menciona esto, la respuesta es que son malas personas, los terapistas que están trabajando ahí, no, la realidad es que no son malas personas, la comunicación es muy difícil. Estas son las explicaciones que a veces uno encuentra, ¿no? El enojo de la familia, que a veces cometimos errores terapéuticos, otras veces tiene que ver con el entorno, gano poca plata, estoy cansado, tengo mucho trabajo, no me puedo meter en ese lío. Y otras veces tiene que ver con no saber muy bien qué hacer, a quién avisarle, cómo hacer. Pero en concreto lo que ocurre es que no se inicia el proceso de comunicación. Entonces, uno podría detallar un poquito mejor en esa raíz del proceso de comunicación, que probablemente la incapacidad de comunicar sea uno de los problemas que tenemos grandes y que evita que generemos donantes. Y la capacidad de comunicar es para los donantes y para el resto de las cosas, ¿no? Porque la comunicación está implícita en todo lo que hacemos con los pacientes que atendemos. Esto voy a pasar medio rápido porque son cosas sencillas, se las enseñan a cualquier persona que tenga que hacer atención al público como nosotros. Pero básicamente cuando damos una mala noticia, siempre generamos una crisis en la persona que nos está escuchando. Esa crisis va a generar todo un proceso que vamos a ver rápidamente ahora. La crisis es inevitable, no hay forma de que no la desencadenemos al dar la mala noticia. Sabemos que va a generar un montón de expresiones emocionales en la persona con la que estamos hablando y obviamente a nosotros nos genera temores, ¿no? Y esos temores hacen que a veces comuniquemos mal, que estemos muy a la defensiva. Lo primero que habría que pensar es que deberíamos cambiar la comunicación, el nombre de comunicación de malas noticias y llamarlo comunicación terapéutica. Porque esa comunicación que nosotros no podemos evitar hacer, por lo menos debería intentar hacer que esos familiares a los cuales les vamos a hablar y les vamos a dar la mala noticia, o paciente eventualmente, salgan lo menos lastimado posible, o por lo menos no agregarles nosotros un daño a partir de una comunicación mal hecha. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. Entonces, los objetivos de la comunicación de malas noticias son básicamente esos tres, y podemos poner un cuarto accesorio, ¿no? Primero es que la comunicación familiar sea terapéutica, que los ayudemos. Lo segundo es que cuando lo hagamos bien, obviamente nos sentamos satisfechos con lo que estamos haciendo. Y en tercero, no menos importante, minimizar los conflictos legales, las situaciones de violencia, la litigiosidad hacia nosotros, etc.
¿Qué es una mala noticia? Bueno, estas son obvias, ¿no? Comunicar la muerte por parada cardíaca es una mala noticia. Comunicar la muerte encefálica es una mala noticia. Comunicar que vamos a dejar de hacer esfuerzos terapéuticos, el paciente va a pasar a paliativos o le vamos a hacer extubación terminal, o que el tratamiento no funcionó, o que se fue para atrás el paciente, que, no sé, empezó a hacer fiebre. Esas son obvias, y hay otras que a veces no son tan obvias, pero que son malas noticias, como por ejemplo la necesidad de nuevas cirugías, o que un paciente evoluciona a la cronicidad, la traqueostomía, cuando ustedes le dicen a un paciente, a un familiar que a su familiar le vamos a hacer una traqueostomía. Eso claramente es una mala noticia, lo perciben como una mala noticia. Otras veces es el retorno al centro que nos derivó el paciente, la contrarreferencia, incluso a veces el pase a menor complejidad. Los terapistas muchas veces le decimos al paciente, lo vamos a pasar a piso porque está mejor. Es una buena noticia. Sin embargo, la recepción a veces, pero lo van a pasar al lugar donde está menos cuidado, donde hay menos médicos, o donde los médicos son menos especializados. Y entonces a veces es percibido como una mala noticia. Y otras cosas como esperar materiales, trasladarse para hacer estudio a otro centro. Todas esas cosas son malas noticias que, si no son manejadas adecuadamente, probablemente nos generen problemas. Y encima damos la mala noticia en este contexto, ¿no? En el contexto de situaciones extremadamente dolorosas, a las que ninguno nos gusta estar. Bien, esto vamos a pasar más rápido, y esto lo vamos a pasar más rápido, y esto también, porque son cosas conocidas por todos. Antes de avanzar en cómo dar las malas noticias y darles la receta que usamos nosotros, yo les voy a contar algunas cosas de Córdoba para que sepan cuál es el panorama que ocurre actualmente. Esto que está acá son los últimos 6 años, la tasa de donantes por millón de habitantes, la raya azul es la Argentina, y los puntitos es la tasa de donantes por millón de la provincia de Córdoba. Están un poco mejor que la media nacional. ¿Eso significa estar bien? Vamos a ver. No, no vamos a explicar esto, pero se espera que el sistema pueda detectar unos 150 potenciales donantes, pacientes con Glasgow 7 o menos, por cada millón de habitantes, por año. Que de esos evolucionen a la muerte encefálica más o menos un tercio. Y que de ese tercio que evoluciona a la muerte encefálica, el 60% se transformen en donantes. Tiene un montón de explicaciones estos indicadores esperables que yo les cuento, pero bueno, créanme, por favor. Cuando eso no ocurre, hay que ir a ver por esas causas que están descritas ahí abajo. Es decir, si yo no los detecto, a esos 150 potenciales donantes por año, por millón de habitantes, bueno, alguien no me avisó, o son lugares que el sistema no toma en cuenta como posibles generadores de donantes, o por ahí el médico previamente descarta y dice, este paciente no voy a poder generar la donación, o la familia está muy enojada, ni empiezo, entonces probablemente no se detecte. La evolución a muerte encefálica tiene que ver con la calidad de trabajo de la terapia intensiva. Mientras mejor trabaje la terapia intensiva, más evolución a muerte encefálica y más altas. Y la conversión de esas muertes encefálicas a donantes tiene que ver fundamentalmente con la comunicación. O sea, la comunicación tiene mucho que ver con la conversión y tiene mucho que ver con la detección. ¿Sí? En Córdoba, con esos valores esperables, debería haber más o menos por año 600 pacientes con Glasgow 7 detectados, casi 200 muertes encefálicas y unos 115 donantes reales eh, efectivos, ¿no? En Córdoba. Las tres columnas que están al lado es lo que pasa. Fíjense que se pierde muchísimos donantes a partir de la falla en la detección. Se pierden también algunos por la conversión a muerte encefálica y finalmente se obtienen en promedio en los últimos 6 años 77 donantes. Quiere decir que en Córdoba se están perdiendo 38 donantes por año. En términos de trasplantes son más o menos unos 70 trasplantes renales, por ejemplo, ¿no? que se pierden por las distintas fallas. Y cuando uno analiza en qué parte del proceso se pierde en Córdoba, fíjense que la columna azul, que es la de la detección, es la mayor. ¿Sí? Se están perdiendo 35 donantes por año porque el sistema no los detecta. Y como habíamos dicho recién, no los detecta porque alguien decide no detectar. Porque esos posibles donantes están en el Córdoba, en el Urgencias, en el Allende, o en los pocos hospitales con la complejidad necesaria para eh, atender a estos pacientes tan graves, ¿no? No hay tantas terapias intensivas.
Y eso tiene que ver probablemente con la comunicación. Después, si tenemos tiempo, vamos a analizar lo que pasa en los dos sanatorios Allende. Pero fundamentalmente yo les quería compartir esto. ¿Cómo hacer para dar las malas noticias? Este método que le decimos así eh, hogareñamente el método ferroviario de comunicación de malas noticias y donación. Está basado en estas cosas que están escritas acá. Y está basado en lo que nos empezaron a transmitir hace ya más de 20 años los españoles. Se fue desarrollando en distintos centros. Y es una receta de cómo comunicar las malas noticias, fundamentalmente la donación, ¿no? Pero aplica a todo lo que tiene que ver con la comunicación de malas noticias. Y para hacer el contraste, en general, la donación está percibida como un intento de convencer a la familia de que done, ¿no? Como esa pulseada ahí donde intentamos vencer a esa familia y que afloje y que termine donando. En realidad, el método este lo que trata es de acompañar, no forzar. Yo les voy a poner este video eh, que es de la mamá de Nova, ¿se acuerdan del cantante de cumbia? Que tuvo muerte encefálica hace algunos años, 2 o 3 años, murió en el hospital del Cruce. Y este video lo grabó ella, lo subió a sus redes cuando le hablaron de muerte encefálica. Y después de verlo, les voy a preguntar a ustedes qué le contestarían a esta señora. Si pueden, contéstenme así con una manito así, si se escucha el audio, que en teoría se debería escuchar. Bueno, a ver, voy a hablar por única vez, por mi hijo, como hago siempre. Las cosas ya las saben todas, o sea, desde un primer momento me dijeron exactamente lo mismo, que mi hijo estaba mal, que el golpe de su cabeza fue muy fuerte. Todas las malas que se puedan imaginar, todas las malas que se puedan imaginar, me lo dijeron que yo ya lo sé, cosa que lo sé desde un primer momento, desde el día martes o miércoles que entró. Muere. Lamentablemente les quiero aclarar y les quiero decir que mi hijo tiene un corazón tan grande y tan fuerte que él todavía sigue vivo, su corazón late. Y cada vez que mamá entra, con todas las fuerzas que le da la gente, con todas las fuerzas que me dan sus amigos. Le pongo pausa y les pregunto, ¿qué le contestarían a la mamá del no? Evidentemente alguien ya le habló de donación. Me parece, hola, perdón, me parece que la mamá todavía está en fase de negación. No sé si fue bien claro el mensaje que se le ha dado. Bien, es correcto. ¿Y qué le contestarías a ella? ¿O qué le dirías si tuvieras vos enfrente de ella? ¿Qué le dirías? Que el hecho de Que que sí, late el corazón no es sinónimo eso. de que está vivo. Perfecto. ¿Alguna otra? es- No, O sea, eso yo también le diría eso. le explicaríamos que el corazón no late y que eso no significa que esté vivo, ¿no? Que digamos, en el No, que caso de está la muerte de ese. mantenido por máquinas, por drogas. Bien. Es bastante probable que eso se lo hayan dicho a la señora. Sin embargo, su negación, como bien dijeron recién, eh, la hace insistir que como el chico es joven y su corazón es fuerte, mientras el corazón late, está vivo. Y lo que ustedes me dicen es lo que en general se les contesta a la familia. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque todos nosotros estamos mm, criados, educados en el ámbito de la salud, eh, obligados a tener razón, ¿no? Cuando nosotros hacemos el pase, explicamos por qué hacemos todo y si tenemos razón, excelente. Y cuando tenemos un Ateneo, el que mejor le fue en el Ateneo es el que más veces tuvo razón en ese Ateneo. Y las discusiones que tenemos entre nosotros respecto a tratamientos, diagnósticos, etcétera, siempre favorecen al que tiene razón. Está bien, porque digamos, así es la ciencia. Pero en esta situación, tener razón no necesariamente es lo que va a hacer que logremos esos objetivos que habíamos mencionado, que tienen que ver con hacer o ayudar a la familia, que la comunicación sea terapéutica, evitar la conflictividad, generarnos satisfacción. De hecho, este caso fue muy traumático para los terapistas de ese lugar, por lo mediático además. Y además la generación de donantes.
¿no? Porque obviamente, digamos, si le estamos tratando de explicar que está muerto, es porque primero ya está muerto, no hay más nada para hacer desde el punto de vista terapéutico, y segundo, queremos transformarlo en un donante. Entonces, lo primero que ocurre, ¿no? Es que uno debería dividir ese tiempo desde que el paciente ingresa con mal pronóstico, esto sería como una línea de tiempo en que hacemos tratamiento del paciente. Después hay un periodo de tiempo que hacemos el diagnóstico de la muerte, ¿no? No es la mejor expresión diagnóstico de la muerte, pero bueno, para que se entienda. Y después hacemos la comunicación de muerte, que sería esa situación, esa charla tan compleja o esas charlas tan complejas que tenemos con la familia. La comunicación en realidad en ese momento se informa el resultado, hablamos de la donación, intentamos hacer la comunicación terapéutica, lo vinculamos con esta parte del sistema que es la parte de la donación, pero en realidad empieza bastante antes, ¿no? Estableciendo un vínculo de confianza, identificando quién es quién en esa familia, y cuando le vamos comunicando los eventos desfavorables, porque todos hacemos, digamos, cuando vemos que las cosas ya van para atrás, vamos advirtiéndole a la familia, bueno, esto si bien todavía estamos intentando, la cosa no está bien, no le pudimos bajar la pique, el vasospasmo no lo pudimos controlar, la tomografía tiene muchas áreas del cerebro infartadas, pero en algún momento hay que hablar y hay que dar esa comunicación tan compleja. Y en ese momento es muy importante estas dos cosas. Primero, saber que es muy importante, y ahora vamos a remarcar esto, los silencios con la familia, más que lo que digamos, el tiempo que les damos y los escuchamos, y saber que esto va a llevar tiempo y que va a necesitar, las familias van a necesitar su espacio. Esta comunicación tiene que tener de parte nuestra fundamentalmente lo que se llama escucha activa, que quiere decir escuchar, pero interpretar lo que estamos diciendo, básicamente hacer semiología de la respuesta del paciente. Ahora después le voy a mostrar el ejemplo de la mamá del Nova, qué sería esto. Y en base a esa semiología, usar esas 4 o 5 herramientas básicas de la comunicación hechas de manera profesional, que son el reflejo de emociones, el resumen de información, las preguntas abiertas y la relación de ayuda. Pero para no explicarlas y que no sea así como medio aburrido, yo les voy a mostrar, les voy a dejar que se los explique la gente de Pixar y después lo analizamos. ¡No iremos a la luna! ¡No lo arrojen al basurero! Riley todavía no me olvida. Oye, todo estará bien. Tiene remedio. En cuanto regresemos al cuartel general, ¿dónde está la estación del tren? Tenía todo el viaje planeado para los dos. ¡Hey! ¿Te gustan las cosquillas, eh? Es el monstruo y aquí viene. Oye, Bing Bong, mira esto. Oh, yo me sé un juego. Tú apuntas a la estación del tren y todos corremos hacia ella. ¿No suena divertido? ¡Rápido! ¡Todos a la estación! Esa primera parte les muestra la pérdida, acá representada con la caída del carrito, ¿no? Al olvido. Eso sería el equivalente a la mala noticia que estamos dando nosotros. El estupor que tiene el que recibe la mala noticia y la incapacidad de seguir escuchando y entendiendo, y una comunicación mal hecha, ¿no? El intento de, digamos, en términos de donación sería hay que donar porque está bien, hay que donar porque lo dice la ley, hay que donar porque vamos a ayudar a otros, todos como argumentos positivos, pero que el personaje acá triste y choqueado es incapaz de entender. Ahora veamos cómo aplica las técnicas de comunicación tristeza. Lamento que desecharan tu cohete. Es algo que para ti tenía valor. Y se ha ido. Para siempre. Tristeza, lo vas a empeorar. Lo siento. Es lo único que tenía de Riley. Apuesto que gozaron grandes aventuras. Oh, fueron maravillosas. Un día volvimos en el tiempo. Desayunamos 2 veces ese día. Tristeza. Suena asombroso. Apuesto a que le gustó. Le encantó. Fuimos mejores amigos. Sí, es triste. Oh. Ya me siento bien. Síganme. La estación está de este lado. Pongo la diapositiva anterior.
Y entonces ahí vemos cómo el personaje de tristeza utiliza esas cuatro herramientas, el reflejo de emociones, que el reflejo de emociones consiste en interpretar qué emoción está expresando la persona con la que estamos hablando. Acá claramente era tristeza, y decir, me doy cuenta que estás triste. Eso se llama reflejo de emociones. Es tan sencillo que a veces parece tonto explicarlo, pero no lo hacemos nunca. Tiene una explicación bastante científica, el reflejo de emociones. Está demostrado que cuando uno menciona la emoción exacta que la persona está sintiendo, esa emoción que le impide razonar o estar menos emocional y estar un poco más racional, ocurren cambios, nosotros le decimos se apaga la amígdala, que básicamente deja de actuar la amígdala eh, al escuchar la palabra que refleja la emoción que está sintiendo. Por eso se usa el reflejo de emociones. El resumen de información, las preguntas abiertas, por ejemplo, apuesto que hicieron muchas cosas juntos, cosas por ese tipo de expresiones, ahora lo vamos a ver relacionado a la comunicación de la muerte y la donación. Esas son las herramientas de la comunicación que uno debería hacer. Con la mano en el corazón. ¿Cuántas veces eso lo hacemos nosotros en la comunicación de muerte y de donación con la familia con la que estamos hablando? Probablemente sea bastante más parecida a la comunicación al intento de convencer que hacía el personaje de Alegría, ¿no? Con buenas intenciones, pero claramente o sin resultado. Bueno, y entonces, ¿cómo lo organizamos? ¿Cómo se hace esa escucha activa o cómo se interpreta, cómo se va conduciendo esa conversación? Bueno, esa conversación que vamos a tener, esa comunicación de malas noticias, tiene dos vías. Una vía es la vía en la que veníamos, es la vía en la que la familia, que terminaba en lo que la familia quiere que termine, que era la sobrevida de calidad, etcétera. Pero tiene otra vía, que es la vía en lo que las cosas ocurrieron ahora, de lo que tenemos que hablar ahora, que es de la muerte, de la donación, de las cosas que pasaron. Y obviamente hay que saltar de la vía en la que estamos a la vía en la que tenemos que estar. O sea, de lo que queríamos nosotros y la familia que pase a lo que realmente pasó. Y así como en esta foto se ve que hay un solo momento para pasar, lo mismo pasa, un solo camino para cambiar de vía. En la comunicación de muerte, donación y malas noticias, pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces siempre la pregunta es, ¿cuándo les digo? ¿Cómo les digo? ¿Qué palabras uso? Y en realidad no es ni cuándo les digo, ni cómo les digo, ni qué palabras uso, sino tiene mucho más que ver con qué cosas yo escucho. Y con lo que yo escucho, qué herramientas voy a usar de acuerdo al momento que estoy escuchando. Entonces, cuando yo voy a la comunicación de muerte, acá abajo ven que esto empieza con la comunicación de muerte, lo primero que va a pasar es que va a haber, como ustedes recién dijeron, negación. Y ese periodo de negación, que ocurre o inicia siempre inmediatamente posterior a la comunicación de mala noticia, se caracteriza por la desorganización del pensamiento, la mezcla de ideas de aceptación, de rechazo, de enojo, del silencio inexplicable, eso, shock, ¿no? Shock e incapacidad de aceptar la comunicación de lo que les estamos diciendo, manifestado de muchas maneras y que tiene una duración variable. Va a durar más o menos de acuerdo a lo inesperado que sea, de acuerdo a la grave que sea la mala noticia, a la forma en que nosotros lo comuniquemos y a las herramientas que tenga esa persona para poder salir de esa situación inicial. Herramientas psicológicas, ¿no? Que es muy variable. Pero siempre, después de esa etapa, siempre, va a haber una segunda etapa, que es la etapa de aceptación, en la que probablemente expresen dudas, nos hagan preguntas, nos pidan explicaciones, y ese pensamiento desorganizado que hubo al principio se reorganiza. Y ahí tenemos que ayudar a que se reorganice. Después van a venir dos etapas, a veces medio mezcladas o difíciles de entender, que son hablar del fallecido, contarnos cosas, cómo era, qué hacía, eh, cómo le pasó lo que le pasó, y después hablar de ellos ya viéndose sin la persona que murió en sus vidas. A veces estas dos etapas están medio como mezcladas, después lo vamos a ver en un video. Pero bueno, es lo que ocurre, ¿no? A una vez una médica me decía, no siempre ocurre estas cuatro etapas que vos decís. La primera y la segunda parece que sí, pero la tercera y la cuarta a veces no ocurre. Y en realidad siempre ocurre, lo que pasa es que muchas veces no ocurre delante nuestro. Muchas veces las familias se retiran y esta cuestión de hablar del fallecido y hablar de lo que viene sin esa persona en la vida
de esa familia, ocurre en la intimidad y nosotros no participamos, porque lo primero que hacemos, ni bien damos la mala noticia, es tratar de escaparnos de ese entorno, ¿no? Porque no nos gusta estar ahí, pero la verdad es que ocurren siempre. Recién después de eso, deberíamos cambiar de vía, perdón, y hablar de la ley, los receptores, la donación y el trasplante. Muchas veces nuestra ansiedad nos lleva a hablar de la donación y el trasplante en la primera etapa, ¿no? Después, inmediatamente después de comunicar la muerte, cuando la familia está en esa situación tan compleja, le hablamos de donación, y entonces ahí es donde generamos los grandes problemas. Ahí estaba la mamá del no, ¿no? Diciendo, el corazón le late, así que está vivo. ¿Hay alguna chance de que la mamá del Nova tenga razón? Ninguna, ¿no? No tiene ninguna chance, y probablemente ella lo sepa, de discutir en términos biológicos, médicos, legales, con el médico que le dio la información de la muerte encefálica y del fallecimiento de su hijo. Sin embargo, decide negarlo, decide inconscientemente, ¿no? Negarlo. Evidentemente está confundida, está en esa situación, está en una situación claramente emocional, sabe que no tiene ninguna chance de ganar esa discusión, nosotros sabemos que tenemos todas las chances de ganarla, sin embargo, en vez de entender que ella está en una situación emocional, todos tenemos el reflejo de hacer lo que ustedes dijeron. Le vamos a explicar de que el corazón le late, pero eso no significa vida, de que está sostenido con las máquinas, y algunos eso lo explican con palabras simples, y otros ni siquiera eso, ¿no? Le dicen lo que pasa es que la noradrenalina mantiene el tono vascular y el respirador hace que ventile porque no tiene el estímulo del encéfalo para que su diafragma se contraiga. Pero ningún argumento dicho de manera, palabras simples, palabras complejas, o sea, va a llegar a esa persona que está en ese momento absolutamente emocional. Jamás. Es un error en ese momento plantear eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, ¿y por qué decíamos semiología de la comunicación? Porque en ese momento yo tengo que escuchar lo que dicen, y por ejemplo en este punto es, le late el corazón, está vivo, me lo quiero llevar así, vamos a esperar un milagro. Cuando le hablo me escucha, acelera su respiración, o yo lo toco y me doy cuenta que siente. Que nosotros sabemos que no es así, pero son emociones lo que está expresando ahí. O incluso enojo. Esto es porque ustedes no hicieron lo que tenían que hacer, o porque no lo operaron, o porque sí lo operaron. Y la verdad es que esas expresiones, digamos, lo único que expresan es el estupor de la persona que acaba de recibir la mala noticia. Y en ese punto solo sirve, para que ese tren se mueva en la vía, hacer silencio, esperar y eventualmente, si nos piden que hablemos, reflejar emociones. Por ejemplo, a la mamá del Nova, que expresaba incredulidad, la emoción es esa, es incredulidad, o sea, expresa la negación a través de la incredulidad. Veo que no crees lo que te digo. Quédate tranquila, te comprendo. Eso es un reflejo de emoción. Y es la única herramienta que se puede utilizar en este momento de la comunicación. El resto es silencio y esperar. ¿Sí? Después, cuando aparezcan, ¿cómo es que le late el corazón pero está muerto? O yo lo noto calentito, o hay posibilidad de hacer otra cirugía. Y si se deriva, es decir, preguntas lógicas que no tienen que ver con la protesta, sino que tienen que ver con intentar entender lo que nosotros estamos diciendo. Bueno, en ese punto, obviamente, la clarificación, dar explicaciones sencillas, concretas, concisas sobre las preguntas que nos están diciendo, y eventualmente si no entendemos lo que nos están preguntando, diciendo, que hablen del fallecido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le dije que de la moto, pero él no escuchaba, o siempre estuvo con malas compañías, por eso salía a robar, o él no podía manejar sus adicciones, o era un excelente padre de familia, vivía para su familia, nos van a contar de ese paciente, de esa persona que falleció, y ahí la herramienta es escuchar. Eventualmente, si no ocurre esa tercera etapa, no inicia, bueno, estimularla, como hacía el personaje de Tristeza a, a, a Ping Pong. Estimular el habla y estimular que ocurra esa tercera etapa. Y con la cuarta es parecido, ¿no? Pero en general, ahí lo que ocurre es que se empiezan a ver sin esa persona, y eso genera angustia, genera desesperación, genera ahora cómo me voy a arreglar, quién va a cuidar a los chicos, cómo voy a ganar la plata que se necesita, cómo voy a decirle a la mamá, cómo le voy a decir a los hijos, cómo voy a vivir sin esta persona que era la que yo tenía en mi vida y me llenaba la vida. Bueno, eso es verse ellos sin esa persona que va a estar, que ya no va a estar,
Y este punto es parecido, hay que estimular que eso ocurra, escucharlos, y eventualmente en este punto se puede ofrecer ayuda de las cosas que uno puede ayudar. Recién después de eso, le vamos a decir a la familia, le vamos a sacar el respirador. Fíjense que ni siquiera les digo, va a donar, porque lo dice la ley, o porque es donante, o por lo que fuera. Ahí decimos, vamos a retirar el respirador. Porque si todo el proceso efectivamente se desarrolló y la idea de la muerte está claramente metida dentro de la familia, sacar el respirador de una persona muerta es lógico y no nos van a decir que no. Pero si en realidad nosotros mal interpretamos, hicimos mal esa semiología de la comunicación y lo que pensamos que eran esas 3, 4 etapas, en realidad era todo ese discurso desorganizado de la primera, cuando le digamos que vamos a retirar el respirador, nos van a decir, no, no le saques el respirador. ¿Cómo le vas a sacar el respirador? Entonces, ahí nosotros vamos a saber, interpreté mal, estoy en la primera etapa y no intento cruzar al otro lado de la vía porque todavía falta. Pero si nos dicen que sí, bueno, ahí empezamos a hablar de todo lo que tenga que ver con la donación. Recién ahí se plantea la donación. ¿Cuánto tarda esto? Y es muy variable, ¿no? A veces algunas horas, a veces un día, hasta 2 días puede tardar esto. Ahora lo vamos a ver con video. ¿Y quién tiene que decirlo? ¿Quién tiene que hablar de esto? Bueno, muchas veces, y probablemente les pase a ustedes, toda la primera etapa de la comunicación la hace la terapia intensiva, ¿no? Lo que tiene el paciente, lo que estamos haciendo, lo mal que le está yendo, lo que le está pasando, el mal pronóstico. Eh, y después la comunicación incluso hasta la comunicación de la muerte. Y después la comunicación de la donación la hace el CUCAI que corresponda. En el caso de ustedes, el ECODAI. Y bueno, y si nosotros hacemos eso, probablemente esta fluidez de la comunicación, que tiene que empezar, como dijimos recién, en la comunicación de la muerte e ir acompañando esas etapas, y en un momento dado, cuando interpretamos que esas 4 etapas ocurrieron, cambiar de vía diciendo que lo vamos a desconectar del respirador, y recién después hablar de donación. Probablemente, si la terapia intensiva habló de la muerte y todo eso ocurrió, y les dijo, ahora van a venir a hablar de donación los del ECODAI, en vez de esa vía nos encontremos esa que suele ser la regla, ¿no? Encontramos un lío cuando llega el coordinador del ECODAI, se encuentra una familia enojada, una familia a la defensiva, una familia diciendo, ni nos hables de donación, porque no queremos, porque no pudimos, nadie acompañó ese proceso. Se les dijo, se murió y ahora van a hablar de donación. Eso claramente es un intento de cambiar a la otra vía cuando todavía no lo es. Entonces, ¿quién debería hablar de muerte y donación? El mejor o el que más de estas condiciones cumpla. Primero, que esté vinculado a la familia. El que le venga dando los informes siempre, el que sepa quién es del entorno de esa familia, el que sepa sobre el caso, y el que además conoce quién fue esa persona que falleció dentro de su entorno. O sea, que haya un vínculo con la familia. Que conozca el caso clínico, que sepa cómo entró, lo que se hizo, lo que evolucionó, que conozca las imágenes, etc. Que además sea capaz de certificar la muerte, ¿no? Bajo criterios neurológicos. Que sepa interpretar un Doppler o interpretar un electro y buscar los signos neurológicos de muerte encefálica, y que además sea capaz de manejar un paciente crítico, vasoactivo, respirador, los sistemas de monitoreo, etc. Y que además esté entrenado en comunicación, que son estas cosas que hablamos recién. Obviamente tener todo esto es un lujo, ocurre muy pocas veces, pero en la medida de que más de estas características estén en una persona, más debería llevarse la responsabilidad de la comunicación de muerte y donación, ¿no? Entonces, el vinculado con la familia suele ser el médico de planta, el que conoce el caso clínico también suele ser el médico de planta, menos los que les toca estar de guardia ocasionalmente. Capaz de certificar la muerte, a veces sí, a veces no, a veces se necesita ayuda de neurólogo, del ECODAI. Capaz de manejar el paciente crítico, probablemente el médico de la terapia intensiva también, y que esté entrenado en comunicaciones, ahí a veces donde hacemos agua, la mayoría no lo estamos, pero un poco por eso también estamos acá. El que más condiciones de esto cumple puede salir mal, ¿no? De hecho, un montón de veces sale mal. En Argentina sale mal más o menos el 40-50% de las veces, y ese tren que intentamos llevar hasta la comunicación de donación descarrila. Entonces, en este punto, a manera de ejemplo, ese tren descarrila cuando intentamos cambiarnos de vía en la vía que no corresponde, o en el momento que no corresponde. Entonces yo le voy a mostrar, digamos, para manera así de hacer una analogía. Pensemos que ese tren va de La Rioja y tiene que llegar a Andalgalá, ¿no?
creo que era Catamarca, en Dargalá. Eh, pero está la posibilidad que pifiemos, que erremos la vía y que terminemos en Tinogasta, que es a donde no queremos ir. Si yo salgo de La Rioja, es cuando lo interné, en Bazán hablé de la evolución desfavorable, en Cebollar comunico la muerte, y ahí es donde se divide lo que puede seguir. Hasta acá digamos, todo es inevitable. Que el paciente se interne y comunicar la evolución desfavorable, y cuando el paciente fallece, comunicar la muerte es inevitable. Nadie puede evitar hacer eso. Cuando toca, toca. Ahora, en este punto, se divide la vida. Y entonces podemos comunicar la donación o iniciar la relación de ayuda y acompañar esas 4 etapas que yo les mencionaba recién. Si comunicamos la donación y estamos en la vía que no corresponde, probablemente empecemos a ver todas esas estaciones que nos llevan a donde sabemos que no tenemos que terminar. O sea, si yo empiezo a ver que estoy pasando por el apeadero 921, por Aymogasta, por Cerro Negro, sé que voy a terminar en Tinogasta. Esto quiere decir, si estoy escuchando el corazón le late, lo dejaron morir porque quieren sus órganos, están o manifiestan enojo contra la institución, o el corazón le late así que está vivo, no lo toquen, o hay amenazas de violencia, o la familia decide que no. Todas esas expresiones equivalen a esas estaciones intermedias que terminan en la oposición y el enojo. ¿Sí? En cambio, si yo soy capaz de iniciar la relación de ayuda y escuchar esas 4 etapas y recién después hablar de la desconexión, es muy probable que termine en la donación y en la comunicación terapéutica. En términos de comunicación, a veces no es tan lineal y se puede terminar en la donación habiendo hecho muy mal la comunicación. Ahora, escuchemos esta familia santiagueña, esto ocurrió hace poquito, hace un par de meses, y después vamos a analizar los aspectos de qué se puede sacar de la comunicación previa. Me pasó. Yo lo veo entubado a él, frente de él, a 5 metros de la camilla. Le digo yo, ¿por qué sigue entubado? No, dice porque viene Incucay. ¿Cómo? Le digo, ¿Incucay para qué? No, dice para ver si es donante o no. Él no es ningún donante. Él no, en el carnet de manejo, ni en el documento, no dice que es donante. Entonces Él nunca ha querido ser donante. Nunca. Entonces, ¿qué hace? Entonces me refiero yo al doctor, y el doctor ¿qué me dice? Mire, yo voy a preguntar a Incucay si cómo se hace la cosa. Entonces agarra una tablet, que creo que como hay hoy la tecnología, no puede agarrar una tablet y manejarse. Entonces cuando yo salgo me cierro la puerta y no entramos nunca más. Entonces ellos lo han tenido 24 horas, mi hijo adentro, casi 2 días lo han tenido. ¿Le servía? Cuando ellos le han hecho lo que han querido a mi hijo, le han sacado de todo, sin orden de nosotros, porque yo no quería que le saque nada a mi hijo, que no done nada, porque no estamos obligados a donar nada. No, Entonces, estaba supuestamente, me dijeron que estaba la ley Justina. Yo le he dicho a mi yo hijo, la ley no conozco. no la conozco y no No lo lo voy a conozco. donar porque mi hijo nunca ha querido. Yo fui a hacer con él los documentos, el carnet, y él me decía, mamá, yo no voy a donar los órganos algún día. Yo le decía, no hable así, hijo, no, mamá, me dice, yo no. Otra Y cosa, eso es lo peor. ¿por qué antes de las 24 horas le servía supuestamente las pupilas? Y cuando dentro de Dios me asombro, porque claro, no conozco del tema, me asombro que a él le habían tapado los ojos. Y pregunto yo, ¿por qué le han tapado los ojos? No por la pupila, dice que se le ha dañado. Yo pregunto sin conocimiento. Si una persona le tapa los ojos, porque no ve, o capaz que estoy mal, pero yo en ese momento lo cuidaban como una olla de oro ellos. Lo han cerrado las puertas, no han cerrado las puertas de terapia, han ido gente para adentro, Nunca me ingresé. Entonces, Ahí lo han cuidado en como una cámara, olla yo de porque- oro a él. Hago una pausa y después les hago escuchar la última parte. Los argumentos que está planteando el papá y la mamá, ¿les parecen racionales? ¿Les parecen, digamos, entendibles, discutibles? ¿Son lógicos? Por ejemplo, ellos dicen que no conocen la ley Justina. Entonces uno podría decirle que no conocer una ley no implica que no la tenga que cumplir. Eso es una regla básica del derecho. O ellos plantean que no, acá claramente también, digamos, no entendieron la muerte de su hijo. ¿Les parece que en este momento se les puede explicar de la muerte del hijo?
¿no? Probablemente no. No, me parece que No, claramente no se hay que darle puede. tiempo a a esos papás. Exacto. Todavía están en etapa de negación y no han asimilado la muerte de Exacto. su hijo. Me parece que en no es justo el momento. Tanto es así, de hecho, en el momento de la grabación de este video, el hijo de estos señores ya estaba relacionado, ¿sí? Entonces, más allá de que el objetivo de la donación se cumplió, que es uno de los objetivos, claramente no creo que la persona que haya dado el servicio en el que estos familiares estuvieron se sienta muy satisfecho del trabajo hecho. No creo que tengan muchas ganas la próxima vez que haya una muerte encefálica, avisar al CUCAI de Santiago del Estero y participar de una donación. Es bastante probable tampoco que el hecho de que le hayan metido una denuncia penal, que probablemente no termine en la nada, ¿no? Pero que se tenga que comer una denuncia penal de un montón de años y de declaraciones, etcétera, y de cruzárselos en la plaza o en la iglesia o no sé dónde, no vaya a generar demasiada satisfacción. Entonces, evidentemente, esta comunicación no fue conducida de la manera adecuada. Se sacaron los órganos porque alguien sabía que si el chico era donante había que sacarlo, pero la comunicación familiar no cumplió con los otros objetivos. Entonces, si uno fuera ese maquinista de ese tren, supongamos que en este punto todavía no se había relacionado y te están diciendo las cosas que te están diciendo. Entonces yo distingo, ¿no? Voy haciendo semiología de esta charla que es bastante obvia, distingo que estoy por la vía que no debería estar. Estoy en la vía que me lleva a la oposición definitiva. Si yo fuera el maquinista de ese tren, ustedes fueran el maquinista, ¿qué tendrían que hacer? ¿Acelerar? No sé si tiene cuarta o quinta el tren, pero poner cuarta, quinta. No, justamente frenar, Exacto. escucharlos, esperar. Es obvio, hay que frenar. Entonces, cuando uno empieza a percibir que esa conversación en la que uno interpretó que ya habían pasado las etapas correctas y que podía cambiar de vía, no es así, porque empiezo a escuchar este tipo de argumentos, esa es la semiología de la conversación, la única conducta viable, al igual que con el tren, es frenar. Porque el no frenar termina en violencia, en enojo, en denuncias, probablemente no en donación. Y si es en donación como este caso, quizás no más donaciones durante un montón de tiempo. De hecho, este hospital es un hospital que tenía una tasa de donación importante para Santiago del Estero y desde este caso no ha vuelto a tener un solo donante, lo cual es fácilmente explicable. Pero escuchen, creo que está en esta zona, escuchemos a la mamá. Porque yo le hice penal una denuncia. Porque yo quiero justicia por mi hijo, nada más. Porque no ha sido un perro. Él no es un perro. Yo lo he tenido como madre. Yo he sufrido para criarlo. Mi hijo ha sido sano. Él iba a la escuela, iba a auxiliar de criminalística. Él se iba a recibir ahora. En julio se iba a recibir. Él iba a terminar ahora 5º año. Ay, me pasé. En este momento, ¿escucharon lo que dijo la mamá? ¿Qué momento les parece o en qué etapa les parece que está? Esto varios días después de todos los hechos, ¿no? ¿Escucharon lo que decía la mamá? Decía que estudiaba, decía que... A ver si lo puedo poner. No quería. O sea, mi hijo tenía vida. Porque mi hijo estaba entubado. Bueno, esa es la otra parte importante. ¿Qué piensa la mamá? Piensa que a su hijo le sacaron los órganos estando vivo, ¿no? Obviamente no tiene razón, pero ella cree eso. ¿Alguna madre aceptaría que le saquen los órganos a su hijo vivo? No, ni madre ni padre, no, claramente no. Bueno, en la cabeza de esta señora, su hijo estaba vivo. La comunicación no fue lo suficientemente correcta, evidentemente, como para dar tiempo a la maduración de la idea del amor. Le dijeron que estaba muerto, se hizo la ablación en la primera etapa, claramente, en la etapa de desorganización, y este papá y esta mamá piensan que a su hijo le sacaron los órganos cuando todavía estaba vivo. Si uno pudiera acompañar ese proceso de comunicación como corresponde, seguramente esto no hubiera pasado, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta situación de la oposición y el enojo, ¿se puede pasar a la donación y la comunicación? Es decir, como ahí como yendo de Tinogasta a Andalgalá, si fuera el tren, claramente no, ¿no? Entonces, si fuera un tren, ¿qué tendríamos que hacer? Volver para atrás a la comunicación de muerte, que es el punto donde las vías se dividen, iniciar la relación de ayuda, y recién después de eso, una vez más, escuchar la etapa de la desorganización, la aceptación, hablar de fallecido, hablar de futuro sin fallecido, y recién después de eso, comunicar la donación
y obtener la donación y haber hecho la comunicación terapéutica. Entonces, más o menos el mecanismo es siempre el mismo. Comunico la mala noticia, espero la primera etapa, que es la etapa de la deshumanización. Después la segunda etapa, que es la de las aclaraciones, escucho hablar del fallecido, los escucho hablar de lo que va a pasar ahora que no está el fallecido en su vida, y recién después de eso se puede hablar de donación. La forma de estar seguro es esa pregunta, bueno, se entendió todo, listo, lo vamos a desconectar, le vamos a sacar el respirador, eso va a hacer que su corazón se pare. ¿Están de acuerdo? Sí. Listo, si eso todo es normal, antes de desconectarlo, vamos a proceder a la donación porque esto y porque lo otro y por aquello. Ahí nunca genera ningún problema la donación. Ahora se los voy a demostrar. Otro ejemplo, hace poco hubo, o el año pasado también, que fue mediático, un chico a la salida de un boliche que lo fajaron y terminó muerto, con muerte cerebral, 19 años. Esto que está acá es la captura de pantalla del Sintra, ese proceso yo lo seguí porque pasó cerca de mí, de donde yo trabajo, y ese chico fue no donante, 19 años, ¿no? Según dice la ley, debería haber tenido manifestación expresa de no donante porque es mayor de edad. Sin embargo, cuando uno se fija, la negativa a la donación la expresó la mamá. No debería ser así, pero es lo que pasó. Ahora, cuando uno va y se fija en algunos detalles bastante importantes, como los horarios, el chico entró en el RM el 7 de noviembre a las 6 de la mañana. Los estudios que certifican la muerte terminaron el 8 de noviembre, un día y medio después, a las 2 de la tarde. Y la comunicación terminó a las 4 de la tarde. ¿A ustedes les parece que todo ese proceso de la vida que estuvimos describiendo recién, la aceptación de una muerte de un hijo de 19 años, de la manera en que murió ese chico, lo fajaron a la salida de un boliche, puede ocurrir en 2 horas? Claramente no. Obviamente fue negativa, ¿no? Eh, y ahí hay una mala praxis de la comunicación evidente. O sea, salieron a decirle que está muerto, confirmamos que está muerto, quiere donar, básicamente. Le dieron un ratito en el que seguramente, de hecho, ahora van a ver, se manifestaron por el no, a pesar de que no debería pasar, y se cerró el proceso de comunicación y no hubo operativo de donación. Escuchen al papá de este chico 12 horas después de esto. Que no le importa nada, Una noticia. porque no se le puede pegar de la forma que se le pegó a mi hijo. Sin sentido. Él levantó la mano como diciéndole yo no tengo nada que ver y lo golpearon de atrás y no solamente que cuando lo golpearon no le dieron chance ni a levantar que le dieron una patada en la cabeza. Qué bárbaro. Y después viene otro y lo remató con otra patada en la cabeza. Y viene otro que pasaba en una moto y le pega una patada en la espalda. Qué bestialidad, O sea, qué frase, la que y te voy a tutear, Diego, la que me decís, no conocen el amor, ¿no? Porque es estar de paso y transitar. Pongo pausa. ¿Qué está haciendo Vilouta ahí? Que es un profesional de la comunicación. Y que le interesa que... Exacto. Está empatizando, está haciendo reflejo de emociones, ¿no? Clarísimo. Bueno, es un profesional de la comunicación. El objetivo de él es que el papá hable porque es su negocio y evidentemente hace su trabajo para que eso pase. Ahora escuchemos lo que dice el papá. La vida con este odio, con este rechazo. Dios mío. Y el video es contundente. Diego Javier Díaz lo saluda. Pero más allá de eso, digo, a ver, no sé cómo está la situación, porque él va a ser donante, tal como se mencionaba. Estamos orando, sí, estamos orando mucho porque él está vivo, él, claro. Su corazón, su cuerpo está vivo. Sí. Él nos está pidiendo que lo ayudemos. Claro. Estamos haciendo oraciones, por favor. oraciones. Estamos simplemente esperando el milagro. Yo sé que va a venir. Eso me gusta. Fuerza, mucha ganas de vivir. Exacto. Hay que tener fe. La fuerza, la fe, la edad, ¿no? Que oren. ¿Qué opinan de lo que dice Vilouta? Me parece bien, la fuerza, la fe, la edad. ¿Qué les parece? Lo escucha y lo sigue acompañando, empatiza con él, lo que dijeron antes. El señor les da una pista clarísima. Cuando le dice si va a donar, ¿qué contesta? Le dice que todavía está vivo. Está vivo, el corazón le late, nos está Sí. pidiendo ayuda, estamos esperando el milagro. ¿Eso qué etapa es? Negación. ¿Qué es la número? 1. ¿Qué hay que hacer en la etapa número 1? Explicar que el corazón late por la dopa, explicar que está por el respirador, decirle que la ley dice que es donante. No.
Hay que hacer reflejo de emociones. Lo único que se puede hacer en esa etapa es reflejo de emociones. Y lo que hace Vilauta es reflejo de emociones. Y es lo que debería haber hecho el médico o el psicólogo que hizo la comunicación en su momento, cuando seguramente recibió una respuesta parecida a la comunicación de muerte, decirle, bueno, sí, está bien, entiendo que vos tengas fe, es lógico, sos el papá. Punto. Termina y esa mamá puedan hacer que ese tren empiece a avanzar. Si ocurre, como ocurrió con los señores santiagueños, que yo los obligo a cambiar de vía, lo que va a pasar es que va a descarrilar. No hay que apurarse en este punto, ni hay que explicar, ni hay que enseñar, ni hay que tener razón. Hay que acompañar. Necesariamente. Lo fácil de esta etapa es que siempre es la primera, entonces no me puedo confundir. Es la primera, así que va a ocurrir inmediatamente después que yo comunique. En este caso, fíjense que era 12 horas después de que se cerró el proceso de donación, y papá estaba diciendo, esperamos el milagro, que está vivo, que el chico necesita ayuda. En esas circunstancias, nadie donaría los órganos de su hijo, es obvio. O sea, para ellos está vivo y le van a tener que pasar con un tanque de guerra por encima para sacarle. Es lógico, es su hijo. Fíjense lo que decía el papá 30 horas después. Y que andaba haciendo con él, porque ya no sé qué voy a hacer de mi vida, pero andábamos cantando, haciendo karaoke, haciendo fiestas privadas, que me hacía ahí yo, que porque era muy inteligente, sabía manejar todo, éramos uno solo. ¿Qué está diciendo el papá? Mientras los periodistas se quedan callados y lo escuchan, que es lo que corresponde, ¿no? Está proyectando su vida sin él. ¿Qué va a hacer? Exactamente. ¿Está en la misma etapa que el audio anterior? No. ¿No? No, está empezando a aceptar. Exactamente, está en uno puede decir tercera porque está hablando del chico, o en realidad a mí me parece que él se está viendo ahora sin el chico, que lo acompañaba a llevar está contando todo eso, se está viendo sin su hijo, es decir, la idea de la muerte ya está implantada, ahora lo que está haciendo es enfrentarlo. Después de esta etapa, que es la cuarta, se puede hablar de donación. Y fíjense que acá esto pasó 30 horas después de la comunicación de muerte. ¿Sí? Hablar antes es muy probable que nos lleve a equivocarnos de vida y que pase lo que pasó acá, que la familia dijo esperamos un milagro, fíjense cómo siguieron los titulares, que, dice el último, dos días después, los médicos le decían que había esperanzas nulas, pero los padres esperaban un milagro, le decían tiene muerte cerebral, pero dice que el hijo dio algunas señales, les parece que es coherente toda la información que estaba manejando, ¿no? Miren después la coherencia, a los 7 días empezó a tener reflejo de liberación medular. Se empezaron a mover las extremidades, producto que la muerte encefálica hace que haya un movimiento de liberación medular, reflejo de Lázaro, y la familia interpretaba eso como digamos, intentos de pedido de ayuda, movía los brazos. Y los enfermeros les decían, pensamos que es un milagro, o el médico, pensamos que es un milagro. Claramente el mensaje es malísimo, el chico ya estaba muerto, tenía el cerebro pudriéndose dentro de su cráneo los últimos 7 días. Imagínense lo que sería en términos de anatomía patológica ese cerebro. Y a los 10 días dijeron que el chico que había muerto de muerte cerebral finalmente murió. O sea, murió 2 veces, de muerte cerebral, y a los 10 días murió de nuevo. Fíjense el nivel de desinformación, esto que expresan los medios, es lo que recibía la familia. Obviamente el chico ya estaba muerto, no fue donante, porque ya, de hecho, fueron 2 veces a intentar después revertirla, explicar de nuevo a la familia, pero ya las consecuencias de la comunicación, de la mala comunicación inicial, ya estaban instaladas. Ahora, lo importante de esto es justamente ver que cuando uno escucha a la persona hablando, se puede dar cuenta de en qué momento del procesamiento de esa mala noticia que acabamos de dar, que es la muerte de un hijo, la peor que se puede dar, está. Entonces, a las 12 horas está en la etapa 1, a las 30 horas está en la etapa 4. Claramente, las herramientas para esas situaciones son distintas. En la primera, reflejo de emociones, como hizo Vilauta. En la segunda, me callo y si hace falta ofrezco ayuda. Y recién después de eso vamos a hablar de donación. Si se hubiera hablado de donación después del reportaje con Nelson Castro, probablemente, muy probablemente, la donación hubiera ocurrido. Repasemos los objetivos de la comunicación. Minimizar los conflictos, que la comunicación sea terapéutica para la familia, sentirnos bien con lo que hacemos y no quedarnos angustiados como seguramente se quedaron los santiagueños, y además generar la donación de órganos y tejidos.
esto que yo les explico de las vías, ¿sirve? Bueno, entonces vamos a ver uno por uno. Esto, cuando yo armaba esta clase el año pasado, le pregunté a la abogada del hospital, como para avalar si nos había servido para no tener conflictividad, le digo, ¿tenemos alguna demanda hacia algún personal de la UTI? ¿Tuviste que intervenir muchas veces por conflictos con familiares de UTI? Ella es la abogada del hospital. Me dice, nunca. ¿Qué pasó? ¿A quién desvincula? O sea, interpretó cualquier cosa, pero la respuesta fue nunca. ¿Sí? O sea, en todas las comunicaciones que hubo, y en el hospital se usa siempre este método para comunicar, nunca nos generó un conflicto con las familias. Respecto a la comunicación terapéutica, que les sirva, que sea terapéutico, que les permita, que nos permita ayudarlos a sobrellevar esto. Este audio, un audio muy largo que no lo puse hoy, pero cuando yo le pedí permiso a la señora para usar el audio en estas clases, me responde que sí. Fíjense el último párrafo. Sí, la verdad que hubiera cargado con una gran culpa de no ser por su charla. Yo creía que no hice las cosas a tiempo. Ojalá sirva para que sus alumnos entiendan que los familiares en esa situación estamos pasando un gran dolor. Gracias. Esta señora se le habló de donación en otro hospital, cuando estaba en la etapa 1, se derivó a mi hospital, ya muerto, y pasó esto, digamos, aplicamos estas técnicas, y en la etapa, cuando la señora pasó la etapa 4, expresó que ella sentía mucha culpa por la muerte de su esposo, que tiene una soberana idea, porque ella le había dicho, anda, acostate, que seguro que tenés COVID. Obviamente el señor muere y ella tenía muchísima culpa y no podía vivir con la culpa que le generaba eso. Hasta que no lo pudo expresar, no se pudo avanzar con la donación. Una vez que ella sintió alivio, porque eso obviamente le dijimos que no era culpa de ella, se pudo avanzar. Y esto que yo les muestro acá se repite todo el tiempo. ¿Sí? Todos estos son los mensajes de los familiares, a los cuales siempre le damos el teléfono para seguirnos comunicando, y son siempre de gratitud. Respecto a la satisfacción o a la comodidad que puede sentir un médico al momento de dar informes con esto. Hicimos una encuesta con todos los médicos del servicio, unos 20 y pico, entre planta y guardia. Le preguntamos primero si le estresa el informe rutinario de las familias. 10 es no, 1 es sí. Digamos que no es lo más estresante del mundo, pero no es una cosa que uno le encante hacer, ¿no? De dar la comunicación a la familia, en general de malas noticias. En general perciben que el informe se entiende. Algunas veces, no muchas, necesitaron que algún otro de la terapia los ayude para recomponer algún vínculo, y nunca, o prácticamente nunca, necesitaron que intervenga salud mental o alguien externo al hospital para solucionar problemas de la comunicación que se hayan salido del carril, digamos. Y para demostrarles la efectividad del método, lo que está acá, en la planilla que está a la derecha, sale el Sintra, o sea, son datos oficiales públicos, y esos son los primeros 200 donantes de órganos del Hospital Bicentenario, que son todos post pandemia, porque el hospital inauguró para la pandemia. Y si ustedes se fijan, de 200 muertes encefálicas, las primeras 200 muertes encefálicas diagnosticadas, solamente hubo 2 negativas. Una que era una negativa en vida, o sea, expresada en el documento, ahí no hay nada para hacer, y otra que fue un menor de edad que no pudimos revertir. Las otras 198 fueron donantes. O sea, la tasa de efectividad para la donación de llevar esta comunicación de esta manera es muy alta, es muy efectiva. Y de hecho, no es que hay una persona que es la que siempre da la comunicación. Fíjense que son un montón de personas las que han hecho comunicaciones. De hecho, en algún punto es mentirosa porque arriba está mi nombre. En realidad, un montón de médicos no tienen usuario de Sintra, entonces me lo cargan a mí porque está mi usuario grabado en la computadora, entonces figura como si fueran comunicaciones mías, pero no son. Así que hay mucha gente que ha hecho comunicación después de este entrenamiento, y el resultado claramente es muy bueno. ¿Sí? O sea, de 200 muertes encefálicas, solamente 2 oposiciones, una sola fue resultado de una comunicación inefectiva, que fue en un menor de edad. Así que es efectivo. Ahora yo les propongo esto, como para ir terminando antes de cerrar y no aburrirlos más. Yo acá les voy a poner rápida, breve, un audio también de una familia muy, muy enojada. Esto ocurrió en Chaco, también el año pasado. Le habían dicho que la hija de esta señora había muerto, que tenía muerte cerebral, un ACV hemorrágico, y que tenía que donar. Entonces yo les pongo para que vean el tono de la denuncia. Habían llamado a la televisión, y abajo están todos los extractos de todas las cosas que decía esa familia. Mira, escucha.
Bien, buenas noches a todos los seguidores de Noticia Digital Chaco, una vez más transmitiendo en vivo para todos ustedes, en este día martes 7 de noviembre del año 2023, siendo las 22 horas 50 minutos de este día, nos encontramos frente al Hospital Perrando, ahí ustedes pueden ver, estamos... Voy a adelantar a la que más me gusta, que es 616. Por acá más o menos. bueno, eso siempre se cierra. Pero ahora también dice que hay policía de aquellos lados donde están queriendo cerrar también. Otra cosa, nosotros, yo exijo como tío, sabiendo que hay cantidad de mercado de órganos, acá que se abra una investigación, que intervenga un fiscal y se abra una investigación si realmente lo que le pasó a mi sobrina realmente era lo que tenía que sucederle o ellos provocaron eso. ¿Qué le contestarían al tío? Claramente está en la etapa de negación. Nada, escucharlo. En este momento es imposible hablar de donación, hacer que ellos entiendan la muerte, de que la paciente está muerta porque claramente están negando la situación. Exacto. Primero, digamos, está claramente, ya se habló de donación, por eso están tan enojados, pero este señor plantea que llamen al fiscal porque todos sabemos que hay venta de órganos. El reflejo de la mayoría es sentir, pero qué pedazo desgraciado. A ver, ¿por qué decís que nos genera ganas de pelearlo, ¿no? Porque es muy injusto lo que está diciendo. O decirle, bueno, llama al fiscal, dale, que venga el fiscal y que investigue. Y eso claramente no es lo que tenemos que hacer. En este punto, primero hay que callarse porque es una familia que está muy enojada y hay que dejar que esas emociones se apaguen un poco, pero si vamos a hablar algo, en la etapa 1, hay que reflejar emociones. Y en este caso, todos están incrédulos respecto a la muerte, y entonces lo que hay que decirles es, bueno, yo les entiendo de que ustedes no me creen, es lógico que ustedes estén así, vamos a hablar mañana. Punto. Es todo lo que se puede decir. No se puede cambiar esa situación. Y si ustedes se fijan, hay un montón de expresiones, no queremos que la toquen, que la presión estaba baja, que después la presión estaba alta, que la queremos llevar enterita, queremos que su corazón decida no sacarle la vida, el mercado de órganos, queremos que esté hasta el último minuto de vida, más allá de lo que diga la ley Justina, tienen que decidir los padres. Parecen argumentos distintos, o de hecho son argumentos distintos, pero todos expresan lo mismo. Expresan, estamos en la primera etapa. Y la primera etapa hay que hacer silencio, hay que acompañar y hay que hacer reflejo de emoción. No hay ninguna otra herramienta para utilizar. Y nunca, jamás, hay que tratar de tener razón. La razón ya la tenemos. Es obvio que la razón ya la tenemos. No hay mercado de órganos, la chica estaba muerta, la ley Justina dice eso, no lo tienen que decidir los padres, bla, bla, ya lo sabemos, pero no es el momento de hablar. Eventualmente todas esas cosas se hablan, si son preguntadas en la segunda etapa, y cuando nosotros hablamos después de haber dicho lo vamos a desconectar, cuando cambiamos de vía, recién ahí damos las explicaciones correspondientes. Solamente hay un par de testimonios que, voy a ver si lo puedo poner. ¿Qué dijo ese señor? No se escucha, Pablo. A ver, lo pongo de nuevo. El señor está pidiendo empatía. Este señor había entendido la muerte ya, pero lo que les está diciendo a los médicos es, tengan empatía con la mamá. Lo que le está pasando a la mamá, no le pueden hablar todas estas cosas ahora. Tengan un poco de empatía, dice, tengan un poco de humanidad. Les está diciendo, él ya entendió la muerte. ¿Sí? Estas etapas, él evidentemente es una persona con más herramientas o que la muerte le genera menos dolor, pudo procesar, pasó la primera, la segunda, y lo que está diciendo, ¿no se dan cuenta que no es momento de hablar esto? Que tienen que esperar, que la mamá está muy dolida por todo lo que le acaban de decir. O sea, parece que el señor había tenido la clase antes y estaba diciendo, esperen a que llegue el momento que corresponde. ¿Sí? Entonces, estas yo se las pongo para que vean que lo que parecen muchas diferentes manifestaciones de oposición son todas la misma y que uno debería hacer esa semiología de esa conversación,
entender que estamos en la primera etapa, que la primera etapa es callo y hago reflejo de emociones y nada más, y recién después que se vaya pasando, es que yo voy a poder avanzar con la comunicación, pero siempre acompañando, no pulseando. En este caso yo lo conozco el caso personalmente, porque hablé con la médica, y, y fue como un empecinamiento en doblar la voluntad de la familia cuando se había comunicado la muerte y la donación muy rápido, e insistía que lo que dice la ley, que es lo que hay que hacer, que no se nos va a parar el corazón y vamos a perder el donante, estaba pulseando. Y bueno, claramente no es lo que hay que hacer. Esto lo vamos a pasar y vamos a resumir. ¿Qué no hay que hacer en la comunicación de malas noticias y donación? Que básicamente esto es lo que venimos hablando. Primero, defender a la institución ante la acusación de un trabajo mal hecho. Dar explicaciones técnicas sobre la patología, aunque sea con palabras simples. No hay que explicar. Discutir sobre la muerte encefálica versus la parada cardíaca. Poner límites de tiempo. Enfrentar a la familia, argumentar. Interpretar que la queja es contra nosotros. Cuando nos plantean cosas, decir usted no entiende, ya le expliqué. Interrumpir los momentos de silencio, pecado capital. Comunicar la donación antes de la aceptación de la muerte. Desligarse del proceso, prometer información y decir que es así porque lo dice la ley Justina, también está muy mal. Porque lo que hay que hacer es esto. Lo básico es acompañar las etapas de la recepción de la noticia con las técnicas adecuadas. Pablo, La perdón, primera, está parada la imagen en el video anterior. ¿así? A ver, Sí, dejo de compartir y vuelvo a compartir. dale. Ahí que se ve. No, sigue la misma. Ok. Veníamos bien. Ahí se dejó de compartir. Ahora voy a compartir de nuevo. Dale. Vamos. Ahí sí. Ahí se está compartiendo, ahora sí. Perfecto. Bueno, les decía, entonces, ¿qué sí es lo que hay que hacer? Y remarcamos lo mismo que venimos hablando. Acompañar las etapas de la recepción de la noticia con la técnica adecuada. Entonces, en la primera, en la que va a haber silencios, no interrumpir. Saber que la primera puede ser largo, que lleva tiempo, y que ahí no hay explicaciones, sino que hay reflejo de emociones. En la segunda puede haber explicaciones justas y necesarias. No hace falta mostrar todo lo que sabemos de fisiopatología de la muerte encefálica, sino responder exactamente lo que nos preguntan. En la tercera, que es cuando hablan del fallecido, escucharlo, y si esa etapa no ocurre, estimularla, ¿no? Hacer preguntas, así como hacía Tristeza en el video de Pixar, bueno, hacer lo mismo, preguntar e intentar que ellos nos cuenten. Y en la cuarta sí, ofrecer ayuda y sacar la responsabilidad de la muerte de los hombros de la familia, que es la cuarta cuando ellos se ven sin el ser querido. Y después de esto, cuando interpretamos que estas 4 etapas pasaron, usar esas preguntas tester, como por ejemplo, lo vamos a desconectar y ver si eso nos genera una reacción ilógica, ¿no? Después otras cosas, como siempre, permitir ingresar a los familiares, ingresar a despedirse todo el tiempo que lo necesiten, todas las personas que sean. Evitar hechos que generen dudas, por ejemplo, es muy común, como el ejemplo del chico de la Ferrere, que una vez que tenía liberación medular, se movía. Eso en la comunicación de muerte es veneno. Entonces, una vez que el diagnóstico de muerte está hecho, hay que indicar relajantes musculares, porque es muy posible que empiecen a haber movimientos de liberación de las extremidades, o a veces incluso los párpados, o cosas así, que tienen que ver con la liberación medular y la pérdida de los reflejos inhibitorios encefálicos. Y después de, digamos, este proceso tan complejo de aceptación de la muerte, cuando la familia dice, ah, bueno, está bien, lo entendimos, lo aceptamos, ver que se mueve un pulgar, es muy difícil explicar que eso se llama reflejo de láser, ¿no? Entonces, el diagnóstico está hecho, empieza la comunicación, el fallecido debe tener relajantes musculares. Siempre identificar los roles, saber con quién hablamos. Ustedes vieron que yo les mostré algunas capturas de pantalla de los chats con los familiares, y eso es porque nosotros siempre le ofrecemos el teléfono personal a la familia, y eso tiene que ver con varias cosas. Primero, en el momento de la comunicación, yo ofrezco mi teléfono, estoy mostrando que pueden confiar en mí. Que yo le dé mi teléfono personal, me transforma en una persona que cuando me voy
no saben dónde estoy, a una persona que no se puede escapar más de su vida. Estoy diciendo, acá estoy y me vas a encontrar. Y además, porque si hay algún lío, un montón de veces pasa que la familia con la que hablo acepta, pasa el proceso y se va a su casa y aparece un tío, aparece un vecino, dice otra cosa, entonces esa familia se vuelve a desorganizar. Y yo prefiero que me manden un mensaje a mí y volver a iniciar el proceso de comunicación, y no que le caigan al pobre que está de guardia y que tenga que salir a apagar ese incendio y probablemente lo apague mal. Prefiero tener yo ese problema cuando es chiquitito y poder solucionarlo rápido. Si por algún motivo nos mencionan que hay un abogado, un enfermero, un médico que quieren ir a hablar con nosotros, por supuesto que permitirlo. Ahora, si me están diciendo que va a venir un abogado, o me están diciendo que va a venir un personal de salud, porque ellos no me creen, es muy probable de que yo ya haya entrado en ese momento de la discusión y ellos mismos digan, mirá, yo no puedo discutir con vos, pero no te creo, así que voy a traer un rival a tu nivel para que te discuta. Y el error es estar discutiendo. ¿Sí? En el momento que uno está discutiendo justamente porque equivocó la vía y debería haber frenado y vuelto para atrás. Y esto siempre lo ponemos porque en algún momento nosotros, en los que tienen muerte encefálica, decíamos mencionar la autopsia, como, escúchame, si lo van a tocar igual, le van a sacar los órganos, ¿no es mejor que sea para la donación y no que se lo haga el forense? Y a veces funcionaba, pero en realidad es más de lo mismo. Es convencer a la familia, pulsear con la familia, cuando en realidad no las tenemos que convencer, los tenemos que acompañar y en el momento adecuado la comunicación de donación va a ser muy fácil. De hecho, es muy fácil, por eso yo les muestro de las 200 muertes encefálicas a las 198 donaciones, porque es fácil. Lo difícil es hacerlo en el momento que corresponde. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy convenciendo lo van a tocar igual, por eso el tema de la autopsia, y probablemente esté pulseando, no es la idea de la comunicación, por lo menos con este método que estamos explicando acá. Creo que es la última. Sí, bueno, listo, terminamos. Muchas gracias. Bueno, Pablo, la verdad que muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, aprovecharlo el doctor Centeno, alguna situación, algo que quieran comentar, queda abierta, así aprovechamos que está él para resolver dudas. Capaz han tenido alguna negativa o oposición familiar y que le haya tenido que ir a comentar qué le pasó. A nosotros nos pasó hace relativamente poco, un mes más o menos, con un paciente mayor de edad, en donde, bueno, se habló antes inclusive de muerte encefálica de donación y obviamente resultó negativa, así que... ¿Y por qué les parece que fue negativo? ¿Cómo? ¿Y por qué los que estuvieron en la charla están ahí? ¿Están hoy en la audiencia? No, no hay ninguno de los chicos de la terapia. ¿Y por qué les parece que fue oposición? Bueno, claramente creo que fue porque estaban o sea, todavía estaban procesando el accidente que había tenido el paciente y la situación, ni siquiera habían hablado de muerte todavía y ya estaban hablando de donación y de nada, todo muy acelerado, fue muy corto el proceso y el periodo en donde se comunicó con la familia. Suele ser la causa del fracaso de la comunicación. ¿Sí? Bueno, es eso. Suele pasar eso. Cuando uno aprende a distinguir esas etapas, se da cuenta todas las veces que metió la pata, ¿no? Porque el- el- a veces la ansiedad nos gana y si tenemos la conciencia de que deberíamos hablar de donación, lo hacemos muy rápido. Entonces, bueno, pasa esto que pasaba, por ejemplo, con el chico de la Ferrere, ¿no? Que a las 2 horas del diagnóstico le dijeron de la donación y bueno, pasó todo lo que yo le mostré. Yo tengo una pregunta. Cuando se va a hacer la comunicación, ¿se cita a la familia o se les dice si pueden venir, no sé, los familiares más cercanos? ¿O cómo es? ¿O se hace en dos etapas? ¿Se puede hacer en dos etapas? Te la respondo separado. Casi siempre, por ahí indistinguibles, pero son dos etapas. Una cosa es la comunicación de muerte y otra es la de donación. ¿No? A veces se puede dar dentro del mismo contexto de charla, porque fluye rápidamente, y entonces uno se da cuenta que las etapas pasan y que no hay mayor dificultad, porque era una muerte esperable o porque es una familia con muchos recursos intelectuales, entonces las cosas avanzan más o menos rápido y se puede pasar a la comunicación de donación rápido, otras veces no, y hay que
comunicar la muerte, dejarlos que pasen, que se despidan, escucharlos, etcétera, y recién después de varias horas hablar de la donación. Después, viste que yo en un momento te dije quién lo tiene que hablar, y el que tiene que hablar es la persona que conoce a la familia, que o debería, ¿no? No se puede, el que sabe quién es la familia. Porque a veces la persona que tiene que recibir la información es el hijo, a veces es la esposa, a veces es los padres, a veces es alguien de la familia, pero no necesariamente el más cercano. Y eso lo sabe la persona que viene comunicándose con la familia. A veces viene alguien a recibir el informe, ¿no les pasa que les ponen el teléfono para grabarlo y dicen, no, no lo podés grabar porque vengo yo, pero en realidad el informe es para otras personas, ¿no? Entonces, por ahí esa no es la persona con la que yo tengo que interactuar en ese momento, en la comunicación de muerte y donación. Entonces, conocer eso, lo conoce el que viene hablando con la familia. Si, si nadie hay que sepa distinguir eso y probablemente la comunicación salga mal. Eh, Nosotros en general, para responderte algo más o menos concreto, le pedimos a la familia que venga, casi siempre cuando le decimos que es por una mala noticia o para contarles algunas cuestiones que es muy importante que estén, la gente se lo imagina y vienen los que son el entorno más vinculado a la persona que falleció. Pero también preguntarle, ¿falta alguien acá que tenga que escuchar esto que vamos a hablar? Porque si falta, también es importante que esté. Después lo que pasa es que esas velocidades de aceptación no son siempre las mismas. Algunos lo hacen más rápido y otros lo hacen más lento. Y como todo, hay que ir acompañando al más lento. Si Claro. nosotros vemos que uno aceptó y entonces decimos, listo, me avanzo, y hay gente que todavía no, lo más probable que pase es que el que no reaccione mal y el que ya había aceptado se ponga a protegerlo, como pasaba con el chaqueño ese que decía, no entienden que no es el momento de hablar con esto. O sea, no decía, che, tiene que donar, no entendés, o sea, no se pone del lado nuestro y le explica a la familia. Se pone del lado de la familia y los defiende de nuestra Claro. agresión. ¿Sí? Entonces, Ujú. es toda una práctica y uno por más que diga, ah, sí, los trenes, las estaciones, hasta que aprende a hacerlo lleva un tiempito, y algunas van a salir mal probablemente, pero otras van a salir bien. Eh, pero sí o sí tenés que haber estado en contacto con la familia, o tratar de haber estado en contacto con la familia. Va a llevar tiempo. La primera lleva, en general, varias horas, que es la etapa compleja, ¿no? Con mucha emocionalidad en ahí en la mesa, ¿no? Que no es lo que nos gusta a Ujú. nosotros. A nosotros nos gusta eh, hablar fríamente y sin emociones, pero ese es un Ujú. momento emocional. Lógico. Sí. Meli ahí tiene la mano levantada, te habilito para que... Pasa en el caso es que uno comunica la muerte a la familia y tiene la negativa de entrada? Porque me ha pasado de, está muerto, pero yo no voy a ganar. Y te lo dicen así como muy de una, digamos. ¿Cómo hacer en ese caso, digamos? También te respondo dos cosas. Si te dicen eso de entrada es porque alguien ya habló de donación, lo cual es un problema. A eso me refería yo, que vos llegás a hablar de eso y te encontrás, en vez de la vía despejada para poder avanzar, te la encontrás llena de gente. Alguien ya habló de donación. Y obviamente es mucho más difícil. Y en realidad ya no estás para iniciar la conversación, sino que tenés que estar para volver para atrás y esperar a que toda esa etapa pase. ¿Sí? De hecho, vine a comunicar la muerte. Le vine a decir que está muerto, que pasó esto, pasó otro, y empieza la primera etapa. De donación no vine a hablar con ustedes. De la donación siempre se va a hablar. Por ahí tenés que ser explícita. Mirá, no, yo no voy a hablar de donación con ustedes. Ahora quizás hablemos después, pero ahora no vine a hablar de eso. Vine a hablar de la muerte de él. Y volver a plantear que de lo que estamos hablando es de la muerte y asegurarnos de que acompañamos ese proceso. Si la familia te dice, me iba a decir, pero no vamos a donar, es que ya la donación se planteó. Y eso, por ejemplo, les pasa muchas veces a los coordinadores del ECODAIC o del UCAI que sea, que llegan a un lugar en donde le dijeron, mire, lamentablemente falleció, hicimos todo lo posible, pero bueno, pasó esto, lo otro. Ahora van a venir del ECODAIC a hablar con ustedes de donación. Ese tren empezaba a moverse y automáticamente le pegaron el volantazo y se cayó la ley. Entonces, cuando llegue el ECODAIC se va a encontrar una familia que va a responder eso que vos estás diciendo. Pero si te pasara, deja claro que vos no vas a hablar de donación, porque de hecho vas a hablar de la muerte y a escuchar esas 4 etapas que van a ocurrir después de la comunicación de la muerte. Bien, gracias.
Bueno, creo que eso es lo más importante, aprender a, no solamente en la comunicación de muerte, como vos hablabas, sino en situaciones como, no sé, informar a un paciente que se tiene que reintervenir, en situaciones cotidianas de la práctica en donde por ahí uno por el apuro, por la situación de incomodidad en donde quiere salir de ese momento, lo trata de hacer lo más rápido posible para salir de esa situación y justamente tratar de empezar a hacer lo contrario en esas situaciones. Y bueno, creo que para nosotros va a ser un buen ejercicio empezarlo a practicar justamente para tratar de hacer la comunicación desde el equipo médico lo asiste al paciente y no que tenga que venir alguien externo y que, bueno, por ahí no entorpezca, pero bueno, no es lo mismo, creo, que el médico tratante a alguien que recién te conoce, ¿no? Entonces, Recuerden que en Córdoba esconden, suena feo, pero es la verdad, 35 donantes por año y esconden, de esos 35 salen de unos 100 o 120 potenciales donantes por año que el ECODAIC nunca se entera. Eso es una decisión de los profesionales de la salud cordobeses. Y eso ocurre en, no sé, 10 lugares, que son los que pueden tener los potenciales donantes, entre los cuales está el Sanatorio Allende y está, bueno, lugares que usted conoce. Y eso muy probablemente tenga que ver con lo difícil que es hacer la comunicación, eh, y que como puedo evitar hacerlo, no, decido no hacerla y me escondo, ¿no? Pero bueno, hay que empezar, hay que animarse. Una vez que uno aprende a hacer esta comunicación, que es la más difícil, el resto se hacen bastante sencillas también. Dejas de tener esos problemas de miedo hacia la familia, hacia lo que vas a escuchar, y nos ponemos en el lugar que tenemos que estar. Nosotros siempre estamos del lado de la familia, ¿o no? No somos trabajadores de la salud tratando de ayudar a pacientes y acompañar a sus familias. Sin embargo, nos percibimos mutuamente como, a veces como enemigos. Y muchas veces la responsabilidad es nuestra, ¿no? De que esa percepción sea así. Hay que aprender a ponerse en el lugar que tenemos que ocupar. ahí Belén Guzmán está levantando la mano para que pueda participar. Hola, buenas tardes. Yo quería, hablando un poco de esto con Meli, que nosotros trabajamos en multipediátrica, que nosotros a veces necesitamos llamar al ECODAIC antes porque no tenemos cómo diagnosticar la muerte con un electroencefalograma, o hay veces que nuestros pacientes no están estables para hacer una tomografía o no podemos llegar al diagnóstico, entonces no te queda otra que hablar a veces y decir, bueno, vamos a pedir un electroencefalograma, y cuando vienen a hacer el electroencefalograma es la gente del ECODAIC. Entonces, muchas veces nos queda esa parte, digamos, del diagnóstico en sí mismo que no podemos terminar de cumplimentar. Siempre nuestra terapia en el sanatorio es abierta, los padres están las 24 horas todos los días, y siempre tratamos de, cuando son informes así como de malas noticias y todo esto, siempre tratamos de darlo en un lugar tranquilo, despejado, y tratamos de cuidar eso, pero puntualmente con el diagnóstico nos pasa eso, que necesitamos que venga alguien de hacer el electroencefalograma, por ejemplo, porque no tenemos otro método. Entonces, sí o sí, llega antes del diagnóstico definitivo o con un electroencefalograma que lo certifique y que ya te genera esto de que estás llamando al ECODAIC por algo, digamos. Sí. Entonces, si bien podemos hacer los test de apnea y todas las otras cosas, Y pero necesitas la prueba instrumental. necesito la prueba instrumental y no tenemos quien nos haga el Doppler a veces, o no podemos bajar el paciente al tomógrafo porque está muy inestable. Entonces es como difícil lograr esto sin quemar etapas, digamos, llegar al diagnóstico. No deberías por qué quemarlas, digamos. Un poco por eso yo les mencionaba quién debería hablar, y lo ideal es la persona que tenga todas esas capacidades, y no pocas veces las tenés todas juntas en el mismo persona o servicio. Y, por ejemplo, vos decís, necesito cerrarlo por electroencefalografía, y el que lo hace es el ECODAIC. Y la verdad que lo que tenés que decir a la familia es decir, vamos a llamar al ECODAIC porque es posible que esto pase, y los que se encargan de certificar la muerte son ellos. Cuando vengan, empezar, suponete que se confirma la muerte, hablarás de la muerte. ¿Sí? Obviamente es una cierta desventaja porque ya se puso en la mesa la palabra ECODAIC,
pero vos tenés que explícitamente dejar claro que lo que estás llamando para descartar o confirmar una Claro, sospecha. para certificar que Exacto. tiene muerte Este, cerebral. y Sí, nos que ha lo pueden pasado hacer. de que ha venido hasta el arzobispo a decir que vendemos órganos. O sea, que nota del arzobispo al sanatorio diciendo que nosotros vendemos órganos. Y bueno, cosas que nos han pasado, que han quedado Sí, ahí en el anecdotario. sí, son complejas. Lo que pasa es que después esas cosas son muy complejas para el después. Porque después que te pasa, ponele que la piloteás, termina mal o bien, la próxima vez tenés muy pocas ganas de volver a pasar por esa situación. Desgasta mucho esas cuestiones. Por eso la cuestión de la comunicación desgasta mucho. Cuando la comunicación sale mal, deja muchas sensaciones feas. Hay provincias enteras que se han apagado después de una seguidilla de comunicaciones mal hechas. Salta, si vos te fijás, Salta no tiene donante. Este año lleva uno, año pasado tuvo dos, toda la provincia. Y es el resultado de que hace 3 años tuvieron una seguidilla de comunicaciones fallidas, con mucha agresividad, etcétera. Y la gente dijo, no hablamos más. Y se apagó la provincia, no hay más donante en Salta. En el hospital de Oberá pasó algo parecido, se metió la policía, hizo un lío tremendo, y el hospital de Oberá, que era un hospital que generaba muchos donantes, nunca más. Y este ejemplo que yo les puse del Carrillo, que es un poco más reciente, pero pasa lo mismo, después de ese episodio no hay más donantes. Es complejo. Por eso hay que aprender a hacerlo, porque es algo que va a pasar, siempre nos va a pasar de que va a haber muertos, con donación o no, eh, y hay que aprender a manejarlo, ¿no? Pero sí, cuando tenés que llamar al ECODAI, tenés que decir, lo vamos a llamar para confirmar o no el fallecimiento de él. Después hablaremos de lo que haya que hablar. Te doy un Doctora, ejemplo de yo pediatría. quería participar, perdón. Sí, ahora le dejamos un solo ejemplo para que hace poco hubo un donante en Necochea, neonatal, tenía 5 días. Muerte encefálica, la familia donó, pero no había receptores por el tamaño del bebé, entonces no se pudo hacer la donación. Yo llamé 4 días después a la médica a la enfermera creo que había participado. El nene todavía estaba conectado al respirador. Hacía 4 días fallecido la familia donante. ¿Cuál es el mensaje que le da ese servicio de pediatría a la familia? Si todavía el cadáver del chico sigue conectado al respirador. ¿Entiendes? No es muy claro. Es totalmente confuso, de hecho, ¿no? Porque si la familia se hubiera opuesto, cuando vos les preguntás a los pediatras, ¿qué hacen cuando la familia se opone? Porque en pediatría la voluntad depende de los padres. Entonces vos decís, vos comentás la muerte, planteás la donación, la familia te dice que no. Listo. ¿Qué haces? El Lo 90% de los desconectamos. pediatras, ustedes, el 90% de las terapias pediátricas de Argentina lo dejan conectado hasta que pare el El que corazón. sí tuvimos, este paciente puntual que estuvo el obispo, arzobispo, no me acuerdo qué cargo tenía en la iglesia, lo tuvimos que dejar conectado porque se había generado una situación muy violenta. Pero la mayoría de las veces, si no quiere donar, lo tratamos de desconectar. No a veces, no siempre, en el 100% de los casos se puede, porque es una realidad, pero sí vamos por la desconexión, digamos. Bueno, Porque cuando las sí, es cosas se confuso demoran, si no, porque si no, yo opino lo mismo, digamos, o sea, el padre que, dice, que si no, menos mal le que no lo está desconecté. generando, claro, le está generando a la familia una situación de decir, bueno, o sea, no está muerto, digamos, y sí, hay que desconectarlo, sí o sí. ¿Claro? Por eso siempre la pregunta es, bueno, listo, está entendido, lo vamos a desconectar. Cuando eso no genera nada, efectivamente se entendió la muerte. Si dicen no, es que no está entendida la muerte. Y si uno mismo les dice que si no donan no los va a desconectar, ¿qué mensaje de muerte está dando? Ninguno, claramente. Había una pregunta más, ¿no? Eli Rubio. Sí, yo, perdón, en realidad más que pregunta era un poco sumarle a lo de Belén. Nos pasó hace más o menos 2 semanas en otra institución con un paciente. También llamamos al ECODAIC para poder hacer el diagnóstico de muerte encefálica por el electroencefalograma, porque el que tenemos en realidad en la institución lo usamos más que nada en los pacientes con epilepsia, pero no cuenta, digamos, con la especificidad que necesitamos. Y se le planteó a la familia que íbamos a buscar un médico y un técnico específico que se encargaba de esto y demás. Después se fue y se planteó el diagnóstico de muerte encefálica. Por problemas de comunicación, en esta persona que intervino, la familia no terminó donando.
le dimos un tiempo, hablamos con ellos, volvimos a ir nosotros como equipo, le pedimos disculpas, volvimos a hablar, nos contaron un montón, se planteó tal cual los 4 pasos, las 4 fases se cumplieron, pero bueno, ya habían quedado como muy, no sé si resentidos, dolidos la palabra con el primer informe y no terminaron donando, pero bueno, planteamos esto de, bueno, vamos a buscar a alguien que se encargue de esto, que es más específico que nuestro equipo, no nombramos puntualmente el ECODAIC. Sí, exacto, que sea así. Además, es la verdad, no es mentira, es la verdad. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Ahí hay un par de comentarios que agradecen, sobre todo para, bueno, estos conceptos que nos ayudan a aplicarlo en la práctica diaria, no solamente para comunicar una muerte, sino en el día a día. Te agradezco muchísimo tu tiempo, siempre estás disponible y predispuesto para sacar dudas, para charlar, para formarnos, así que agradecida eternamente y bueno, seguramente en algún momento te vamos a volver a llamar, pero muchas gracias. Bueno, de nada, no es para tanto, gracias. Gracias por decir, gracias por estar a esta hora también escuchando. Habla muy bien de ustedes. Vayan a cocinar, que ya es tarde, yo también. Bueno, muchas gracias a todos, un beso y Gracias. que Buenas tengan noches. buenas Chao, noches. buenas noches. Hasta luego.